Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro muchísimo de poder hablar contigo y de hablar de Lolo. Tú eres periodista, Lolo era periodista, tú eres un comunicador en el sentido más profundo de la palabra, y Lolo comunicaba, y tú eres un cristiano que lleva fuego dentro, y Lolo también lo era. Por tanto, tienes muchos parecidos con Lolo y tendrás que hablar de Lolo y del periodista que fue Lolo y del periodista que necesita el mundo hoy. Partiría de una pregunta y es una anécdota. Lolo, cuando estaba enfermo, yo estuve los 7 últimos años de su vida muy cerca de él, visitándolo frecuentísimamente. Cuando Lolo oyó hablar del concilio que estaba dedicado a el documento de los periodistas, decía, una alegría que le hacía moverse en el sillón, decía: la Iglesia se está preocupando de los medios. Mi primera pregunta sería: ¿importa hoy a la Iglesia, a la sociedad o a la humanidad, sin apellido de fe, los medios de comunicación? ¿Para qué sirven o para qué pueden servir los medios de comunicación en este momento actual de la historia? La Iglesia española, que es la que yo conozco más y de la que más puedo hablar, se está moviendo mucho en el ámbito de los medios de comunicación, y de eso soy testigo porque hace más de 22, 23 años que trabajo ya en la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga. Todos los años tenemos una reunión, la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación de la Diócesis de toda España. Y allí empezamos esas reuniones, íbamos pues, al principio todos los delegados de toda España, la mayoría sacerdotes, algún seglar que se incorporaba, profesionales que habían estudiado periodismo, que tenían una formación en ciencia de la comunicación, que estaban preparados para hacer una comunicación eclesial tal y como necesita el hombre y la mujer de hoy, tal y como nos ha dicho el Concilio Vaticano II, que hay que comunicar con los lenguajes que usa el hombre de hoy y la mujer. En estos 23 años ha habido una evolución enorme, y lo hablamos en la última asamblea de delegados de medios, donde ya solamente había, de las 60 y tantas diócesis que hay en España, solamente había 8 sacerdotes, y el resto, casi 80, 100 personas, eran seglares, profesionales, profundamente creyentes, hombres y mujeres con una vida de fe, que hacían de su profesión una vocación. Entonces, la Iglesia española realmente se está preocupando, y hay mucho interés en que la comunicación eclesial llegue de una forma profesional, como se sabe, haciendo bien las cosas como las hacía Lolo, no solamente con mucha fe, sino también profesionalmente bien hechas, con el don de saber escribir, de saber presentar las cosas de forma atractiva para que los hombres y las mujeres de hoy, cuando cojan un periódico, cuando cojan una revista, cuando oigan un programa de radio, vean internet, puedan decir: esto llama la atención, es interesante. La vida de fe tiene interés para el hombre de hoy, y eso es lo que nosotros tratamos de comunicar. Y yo creo que ahí hay una preocupación muy seria por parte de la Iglesia, y que se están dando pasos muy interesantes en ese sentido. Yo me alegro mucho de que diga esto, porque es verdad, la Iglesia muchas veces se identifica con los curas, pero la Iglesia, su inmensa mayoría, son seglares, y así por disposición de Cristo. O sea, que no es que Cristo quisiera que todo el mundo fuera sacerdote, lo suficiente Dios no nos lo quitará. Pero el hecho de que haya tanto seglar sirve para yo recordar que a Lolo le dieron el primer premio Bravo, y para darte la enhorabuena de que a ti te acaban de dar el último hace unos días, el de este año. Otra pregunta sería: ¿no podríais vosotros, ya sois muchos, gracias a Dios, los que sentís la inquietud religiosa, a través de la conferencia episcopal, a través de la Comisión de Medios de Comunicación, influir más y más para que nuestras actividades y nuestras acciones, sobre todo las acciones litúrgicas, pudieran ser más del pueblo? Porque nos criticarais, con el buen sentido que tiene una crítica cristiana, incluso en los mismos medios, de sugerencias de cómo hacer las celebraciones, de cómo no hacerlas, qué cosas evitar.
O sea, ser un poco, y lo necesitamos mucho, ser vosotros los periodistas maestros de los curas en esta parte de la comunicación. Es importante que también nosotros seamos críticos, y como era Lolo, crítico sano, o sea, una crítica constructiva, pero para eso también es muy importante la formación. Hace falta formación por parte de los seglares, no basta la buena voluntad, hace falta la formación, y yo creo que ese es un papel que también podemos hacer nosotros muy bien, el de ser incisivo y el ayudar a la Iglesia a saber comunicar mejor su lenguaje y llegar mejor. Me parece que en este momento actual, efectivamente la formación cristiana, la formación doctrinal cristiana, aquello que el Catecismo de Trento insistía en la catequesis de adultos y que mucho más de relieve lo puso el Concilio Vaticano II y los dos últimos sínodos con el documento Verbum Dei, Verbum Domini, es algo imprescindible. Efectivamente nadie puede hablar de lo que no sabe. Por desgracia los curas ignoramos tantas cosas que puede ser que el vehículo de comunicación se nos vaya. Pero yo pediría que aquella frase de Lolo, de uno de del decálogo de los mandamientos, que dice que no le tiemble la mano cuando tengan que escribir una crítica. ¿No crees que en el momento actual puede haber una debilidad, lo digo con todo el cariño del mundo, en órganos de prensa porque se deban a otras instituciones y la verdad no sea el tema fundamental de lo que dicen o escriben? Hay un problema muy importante en la prensa a nivel mundial. El modelo de negocio ha cambiado. Los medios ya no ingresan lo que ingresaban antes por los medios naturales. Los periódicos cada vez físicamente se venden menos. Tenemos que promover la buena prensa, como mandaba los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Promover la buena prensa, contribuir a que los medios de comunicación puedan sostenerse, para que los medios de comunicación puedan ser instrumentos al servicio de la verdad y no instrumentos al servicio de los intereses que quieran unos u otros. Por eso yo creo que es importante que también los cristianos seamos conscientes de la importancia de apoyar la buena prensa, de suscribirnos a revistas con contenido cristiano, de suscribirnos a periódicos donde trabajen profesionales que sean coherentes con el servicio que realizan por el bien común, por la democracia. El periodismo es necesario para que haya una auténtica democracia. Por eso yo creo que es un papel también de todos nosotros de concienciarnos de que el periodista cumple una función social, y esa función social cuesta dinero mantenerlo, cuesta dinero que tenemos que hacerlo entre todos, porque si no van a ser los intereses económicos, políticos e ideológicos los que lleven a cabo la labor de comunicación. Cuando Lolo fue a Madrid para hacer la mili, después de la guerra lo volvieron a llamar para hacer la mili en la zona nacional, quiso matricularse en la escuela de periodismo que ya se había creado. Y luego cuando está enfermo escribe: el periodista que quise ser no pudo entrar en la escuela. Hoy hay, creo, no sé si ha crecido el número, 11 escuelas de periodismo creadas por la Iglesia. Creo que es un valor que la Iglesia está viendo la necesidad y está creando periodistas. Pero yo quisiera que insistieras más todavía en este tema de que el periodista tiene que estar formado en la verdad y no condicionado por otras fuerzas. Me parece tan importante que hace falta hasta una escuela para ver la televisión o para oír la radio, porque la misma noticia me la están dando en dos sitios y qué diferente entre una y otra. Este compromiso de la Iglesia, bendito sea, pero tendríamos que llevarlo más al pueblo, que lo conociera, y la buena prensa de la que tú hablas volviera otra vez como antiguamente, que había una jornada express. Hoy está la de los medios de comunicación, pero no tiene el calado que aquella tenía en aquellos tiempos. Es más joven. De todas formas, Rafael, yo voy a hacer una apuesta por los nuevos medios de comunicación, que son las redes sociales, que además es el ámbito en el que yo más me muevo. El tema de Twitter, las redes sociales, que es una forma de llegar, de poder llegar
de que el periodista pueda ser, digamos, en sí mismo un medio de comunicación sin pasar por ningún filtro. Porque hoy en día, yo lo decía el otro día a los compañeros, en este aparatito está el sueño de todo buen periodista. Yo cuando estaba en la Facultad de Periodismo, desde el primer curso busqué un sitio donde poder escribir, y cuando vi mi primer artículo escrito en un periódico deportivo, que por entonces yo jugaba al rugby y escribía crónica de rugby en el periódico un periódico deportivo de la ciudad, cuando yo vi aquel papel con mi nombre impreso, eso era lo que yo quería hacer. Yo quería poder publicar, que la gente leyera mis artículos, que la gente pudiera escuchar mis crónicas de radio. Era mi sueño. Pero entonces era muy difícil, porque tenías que buscar a alguien que te abriera las puertas de un medio de comunicación, alguien que te dejara escribir un tema que fuera interesante, un lugar donde poder, y que aquello tuviera repercusión. Hoy en día el sueño de todo periodista está en un aparato que todo el mundo llevamos en el bolsillo, porque aquí tenemos una imprenta que llega a todo el mundo. Tenemos una emisora de radio y de televisión que llega a todo el mundo. Podemos hacer fotografías que en un segundo las pueden estar viendo en todas partes del planeta. Es decir, que yo apuesto también por los periodistas que a través de las redes sociales podemos hacer llegar esta verdad que nos trasciende, que no es una verdad que nadie pueda tener, porque la verdad nos trasciende, la verdad es Dios, la verdad es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y nadie la tiene, es Él la verdad. Por eso los que hemos sido testigos de esa verdad tenemos en este medio una oportunidad única para que, sin pasar por filtros, sin pasar por censura, sin pasar por intereses ideológicos ni empresariales, podamos proclamar la verdad de Cristo. Y esto es una oportunidad que Dios nos ha regalado. Dios ha hecho, Internet lo quiere Dios. Internet lo ha pensado Dios. Dios ha estado, en la creación de Internet ha estado Dios porque sabía que podía ser una oportunidad para que su mensaje llegara al hombre y a la mujer de Dios. Por eso nosotros tenemos que coger ese guante que nos lanza el Señor y decir, bueno, vamos a lanzarnos a evangelizar también en el mundo digital. Yo creo que eso es importante. Me hace pensar esa frase que has dicho y que es verdad, que Dios ha creado Internet. ¿Cómo hacer para que realmente el Evangelio lo podamos transmitir con el lenguaje de Dios? Dios nos ayude en eso. Y vosotros. Otra cosa es la formación que supone desde el aspecto de compromiso. O sea, que la Iglesia sea transmisora de la fe, pero que la Iglesia sea transmisora de la fe viva. ¿Se te ocurre a ti algo de cómo la Iglesia puede ser y debe ser transmisora a través de estos medios de una fe comprometida? La fe, bueno, lo ha recordado el Papa en alguno de sus mensajes para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la fe no se puede quedar en el aparato. El mundo digital es un mundo real, existe, no se puede decir que es un mundo virtual, ¿no? Es real porque la gente se comunica aquí por este medio, hace amistades por este medio, pero tiene una imprescindible vida en comunidad. No puedes vivir la fe sola, no existe el cristiano solo. El cristiano no puede vivir la fe solo, en solitario, porque Dios mismo no es solo, Dios es Trinidad. Dios es comunidad. Entonces, siempre la llamada que hagamos a través de los nuevos medios, a través de las redes sociales, nunca puede ser una llamada hacia la individualidad, sino que tiene que ser siempre una llamada hacia la comunidad. De lo digital a lo presencial. Es la forma que nosotros lo decimos. De lo digital a lo presencial. No es que este mundo sea menos real que el otro, pero en la carne que se toca, porque hay que recordar que Dios se ha hecho carne, Sax se ha hecho carne, como nosotros, y necesita de la carne para... Yo necesito amar al que tengo al lado. Amar no se puede amar a una persona que está a muchos kilómetros. Tengo que tener al lado, abrazarlo, ayudarlo, quererlo, estar con él, al prójimo. El prójimo que es el próximo, ¿no? El que está cerca de ti, ¿no? Por eso yo creo que también es importante que cuando hablemos de esta evangelización digital, siempre los evangelizadores digitales tiremos de lo digital a lo presencial, para que no se quede en una fe ahí solamente en las redes, sino que sea real, que sea de carne. Dios nos ayude a dar el paso a los que nos cuesta más por nuestra edad, y Dios ayude a este nacimiento y aplicación del Internet
a la transmisión de la fe. Para eso estamos. Enhorabuena. Gracias. Felicidades por el premio Bravo, Muchas gracias. que Lolo fue el primer premio Bravo, pero felicidades también por el premio Alhambra. Sí, el premio Alhama de Granada. Alhama de Granada. Y por cierto, que eso de que nadie es profeta en su tierra, que a ti te lo hayan dado en tu propia tierra, quiere decir que reconocen tus valores tus propios paisanos. Enhorabuena y felicidades. Muchísimas gracias, don Rafael. Ha sido un placer venir aquí a Jaén, estar tan cerca de Lolo, y llevarlo con nosotros, Lolo. Es un lujo auténtico, porque sabemos que la sangre de los mártires, Lolo no fue mártir. Su hermano le decía, los mártires en un cuarto de hora terminaban, pero tú llevas 29 años. Es un martirio mucho más largo. La sangre de los mártires genera nuevos mártires. Pues la sangre de Lolo generará muchos Lolos. Y en eso, Yo creo que sí. estamos. Yo creo que sí. No tengáis miedo a ser santos. Y en esa vida de santidad en la que estamos implicados, ojalá podamos seguir todo el ejemplo de Lolo. Gracias. Dios lo quiera. Gracias. A ti.